Bueno, primero que nada, gracias por venir. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Rafael. La J es de José. Que nunca sabía por los correos. Rafael Castrejón Pita. Él realizó su licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias. Entonces, actualmente ya es profesor de la Universidad de Londres. En Londres. Y pues nos viene a hablar sobre Formation, Breakup and Coalescence in Droplets. Entonces, esperemos que les haya de su agrado. Por lo que estuvimos platicando ahorita, pues es muy abierto a muchas preguntas y que también si en algún momento dado ustedes quieran hacer algún trabajo de colaboración con él, pues espero que esté en la mejor disposición que yo. Claro. Adelante. Bueno, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por venir. Mi nombre es Rafa, trabajo en la Universidad de Londres, para ser precisos, en un colegio que se llama Queen Mary. La Universidad de Londres está dividida en colegios, hay 27. Queen Mary. Entonces, les voy a ser bien honestos a los estudiantes. Vine a buscar estudiantes de doctorado. Tengo estudiantes de todas partes del mundo, tengo 2 mexicanos egresados de nuestra facultad, soy de la generación del 95, después de la generación del 2003 en el posgrado de Ciencias Físicas, y pues les insisto, les gusta lo que vean hoy, mándenme un correo, soy súper fácil de encontrar, tal vez sea el único Rafael en la Universidad de Londres, y lo que hago es mecánica de fluidos e instrumentación. Un poquito de mi carrera. Bueno, ahora soy lecturer, que es como associate professor en Estados Unidos. Estuve 9 años en la Universidad de Cambridge, acabo de entrar a la Universidad de Londres. Por supuesto, mi doctorado es del Imperial College y finalmente hice física aquí con ustedes. Y en realidad conozco a un montón de ustedes. Actualmente mi investigación y como es en la mayor parte del mundo, mi investigación está financiada incluso por el CONACYT, pero por un montón de consejos de ciencia de Inglaterra. El IPSRC es el equivalente del CONACYT. Innovate UK es un consejo de investigación que hace links entre industria y ciencia y un montón de compañías, incluyendo Airbus. Para darles un ejemplo, por ejemplo, el proyecto de Innovate UK es en colaboración con la UNAM. Entonces, si ustedes son investigadores también y quieren pasar su sabático, hay formas de pedir financiación. Estoy más que abierto. Ya he tenido a 2 investigadores de la UNAM en Londres. Este es mi grupo, es muy pequeño por el momento. Como les digo, dejé mi grupo en Cambridge y ahora estoy en Londres. Clara, Francesco y Miguel. Miguel egresado el año pasado aquí de la facultad. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Y tengo un montón de estudiantes de maestría. Entonces vamos ahora a los contenidos. Yo hago en realidad casi todo lo relacionado con gotas. Entonces, desde gotas que vienen de un jet continuo y que eventualmente se rompen en gotas igualmente espaciadas. Si alguien de ustedes tiene un bote de agua, puedo ver tu bote un segundo. Este tipo de impresión no es láser, a pesar de lo que se cree. Son gotas de este estilo que tienen acetona y eso comen el plástico. A veces tienen color y con este tipo de impresoras, que son impresoras comerciales, se imprimen las fechas de caducidad. Por supuesto, hay gotas en muchas partes de la naturaleza, no solo en industria. Este camaleón que vive en Durango y también al sur de Estados Unidos produce un jet de sangre como defensa, y ustedes casi pueden ver, obviamente esta es una cámara de alta velocidad, esta no es una cámara de alta velocidad, pero casi pueden ver que el jet se rompe en gotas igualmente espaciales. El mecanismo de rompimiento es de Raylor Kuwait, y lo que hace es generar una pequeña inestabilidad en la entrada, y esa inestabilidad crece exponencialmente y eventualmente produce el rompimiento de las gotas. Por supuesto, ¿cómo se llama este en México? The Darker Fish, el martín pescador, también genera un pequeño jet. Y por supuesto hay un montón de otras condiciones en la naturaleza en las que se generan las gotas. En un spray hay un montón de estas cosas en combustión. Adentro de su coche hay una nariz produciendo un spray. El spray genera un filamento, tal vez no de ese largo, pero girando, y eventualmente esto se rompe en gotas. Y las gotas son más o menos del mismo tamaño.
Algo que no hemos discutido y que es importantísimo actualmente es impresión de tinta. Si ustedes tienen una impresora Epson o HP, no láser, de inyección de tinta, esto es lo que está sucediendo. En una impresora común y corriente puede haber hasta 120 narices, generando pequeñas gotitas de 50 micrones a 5 metros por segundo, hasta 20 metros por segundo, hasta 50,000 gotas por segundo. Y estas son las que eventualmente forman los patrones. Y actualmente casi todo, aunque ustedes no lo sepan, casi todo se hace por inyección de tinta, incluyendo los patrones en su ropa, incluyendo los pisos, incluyendo, bueno, hay aplicaciones hasta en las que se están utilizando impresión de gotas para imprimir la pintura de los coches, de los aviones, etcétera. Y es increíble porque obviamente las gotas son pequeñas, se pueden controlar, ustedes pueden controlar con pequeñas gotitas hasta de 20 o 30 micrones. Estas son grandes, pero las pequeñas pueden ser mucho más pequeñas. Y lo que la gente quiere hacer, obviamente, al final, es generar gotas de biolíquidos, de materiales, de metales, etcétera, etcétera, para producir electrones que sean flexibles. Los nuevos teléfonos, se supone que los de LG ahora vienen flexibles. Obviamente, ese tipo de conexiones, los mismos transistores se pueden imprimir láseres. Esto lo hicimos en nuestro grupo en Cambridge hace 3 años. Ahora se pueden no solamente reemplazar los sprays por inkjet, sino también los medical devices, dispensing medical devices, perdón por eso. También se está tratando de fumigar a través de inkjet. Y ahora lo que tiene más moda es la impresión 3D. Y obviamente hay un montón de aplicaciones en las que por impresión de gotas se pueden transformar objetos. A lo mejor ustedes pueden imprimir algo que sea líquido al principio, se solidifica, y ustedes hacen una capa por capa y eventualmente se hacen impresiones de 3D. En nuestro laboratorio estamos imprimiendo... Sí. ¿Y estas 3D, ya las que hay ahora, son de gotitas o son de... Algunas sí. Estas, que son las más comunes y corrientes, son de filamento. Tienen una calidad malísima, se supone que son 400 micrones, pero la realidad es que, bueno, desafortunadamente no traigo ningún ejemplo, pero ustedes pueden sentir la rugosidad y eso no se puede cambiar. Y además hay otro problema, que es la compatibilidad. Solamente se pueden imprimir 2 o 3 polímeros, PLA, ABS, etcétera, etcétera. Con las gotas se busca incrementar eso. Con una impresora, bajo las condiciones ideales, se pueden imprimir células. Y además sabemos que si ponemos 2 células, por ejemplo, de hígado, ellos saben que es hígado. Entonces, al hacer un arreglo tridimensional, se puede, en concepto, imprimir un hígado. De hecho, nosotros hemos impreso células del nervio óptico. Y lo que es interesante es que sobreviven el proceso. Ahora, la industria de inkjet, al menos solamente en el Reino Unido, equivale a 1 trillón de libras, que es equivalente a la economía mexicana. Entonces, de nuevo les digo, hay un montón de aplicaciones, pero además las industrias están ayudando mucho a la ciencia, o al menos a las universidades. Esto es Flow 3D, es un software comercial que tal vez algunos de ustedes usan, pero lo que es más interesante es que incluyendo todos los que existen, todos los software comerciales que existen, si ustedes tratan de simular lo que está pasando durante la eyección de una gota, a lo mejor el software comercial es capaz de reproducir lo que sucede en la gota grande, pero si ustedes se dan cuenta, uno siempre produce un filamento detrás de la gota. Y por favor recuerden este filamento porque lo vamos a estudiar un poco más a fondo. Entonces, obviamente, esto es el experimento. Vamos a también explicar este experimento un poco más a detalle. Pero se genera un filamento. El filamento también se genera en la simulación. Y el problema es que en el experimento uno puede darse cuenta que el filamento se rompe y genera una gota pequeñita. Esta gota pequeñita la vamos a llamar satélite. Pero en la simulación este filamento no se rompe. Entonces, a pesar de que las compañías de impresión gastan millones de libras al año en software, no son capaces de usarlo para predecir el comportamiento de sus cabezas de impresión.
Entonces, esa es más o menos la razón por la cual yo recibo funding de la industria. Perdón, yo recibo financiación de la industria. Ahora, yo soy físico, como la mayoría de ustedes, y en lugar de tratar de simular algo que es tremendamente pequeño y que funciona muy rápido, ya les dije, 50,000 de estas gotas por segundo, 50 micros, pues esto es muy difícil de analizar. Nosotros usamos la física para generar algo que sea equivalente. Entonces usamos un montón de números adimensionales para generar gotas más grandes, pero que tengan la misma física de gotas pequeñas. Si ustedes ya llevaron los cursos de mecánica de fluidos, medios continuos, creo que se llama aquí, ustedes saben que el número de Reynolds y el número de Weber, el Bond, etcétera, etcétera, ustedes pueden generar la física de pequeñas escalas en altas escalas. Y es literalmente esto. Esta es una cabeza de impresión, pero grandota. El agujero es de 2 milímetros. Esto seguramente ya es como de 10 milímetros y es suficientemente grande para poner un sensor de presión. Aquí hay una membrana elástica y esto es una bocina. Entonces obviamente un pulso de presión, un pulso eléctrico genera un pulso de presión y ese pulso de presión genera la gota. Y es más o menos así, tenemos una superficie líquida, recirculamos, esto se mantiene el menisco en la nariz y ustedes pueden generar una pequeña gota. Con la enorme ventaja de que ustedes ya pueden medir la presión, pueden medir la geometría de la nariz. Si ustedes tienen un laser Doppler anemometer o un PIV, Particle Image Velocimetry, ustedes pueden también obtener la velocidad. Y esto es más o menos lo que se obtiene. Esta es la velocidad de adentro de la nariz, detrás del agujerito. Entonces ustedes mandan 5 volts o lo que sea. Y ustedes pueden obtener la presión con el sensor de presión y la velocidad con ya sea velocimetría láser, Doppler o con la otra. Obviamente esto es ideal porque ustedes mandan esto a una simulación. También son capaces de simular el agujero. Aquí está el agujero y esa es la comparación. Entonces estos son experimentos y estas son simulaciones lagrangianas. Esto lo pusimos en Physical Review Letters. También podemos modificar Physical Review E. También podemos modificar esto para que genere los jets que se usan para imprimir los patrones de caducidad. Ahora esto está cerrado, tenemos una bomba, esto se pone bajo presión y esto genera un jet. Ahora la bocina, en lugar de mandar un pulso sencillo, manda una sinusoidal y eso es lo que se genera. Entonces obviamente la frecuencia determina la frecuencia de rompimiento de las gotas y simplemente está generando 100 gotas por segundo, se está generando 150 y de la misma forma se puede analizar absolutamente todo porque es grande. O sea, literalmente podemos usar una regla para medir y sensores para medir la velocidad. Esto es experimento. Esto es experimento. Usamos cámaras de alta velocidad, tenemos 3. Podemos grabar hasta 2 millones de fotos por segundo. Lo que es simulación es esta. Entonces, simulación lagrangiana, esto es tomado de una impresora. Esta es realmente una impresora comercial que ustedes pueden comprar, que imprime los patrones de caducidad, y estos son los experimentos. Entonces, les insisto, esa es la enorme diferencia de tener algo que no se puede medir, algo que no puede ser muy bien caracterizado, algo que es grande y se puede medir. Les insisto, los números adimensionales en los 3 casos son idénticos, excepto el Bond, pero incluso en los efectos gravitacionales son pequeños. Ahora, hay un montón de física que no se entiende. Rayleigh, en 1780, 1790, determinó que la amplitud de la oscilación determinaba la longitud de rompimiento. Es decir, aquí está la nariz, este jet camina todo esto y se rompe hasta acá. Si ustedes incrementan literalmente la amplitud que va a la bocina, ustedes pueden hacer que esto se rompa más rápido. Pero Rayleigh dijo que esto era un decrecimiento monotónico. Es decir, entre más amplitud había, más corto hacían esto. Ahora, ustedes se pueden imaginar que esto es ideal para la industria, porque ustedes tienen aquí el papel o la superficie que quieren imprimir, y obviamente ustedes no quieren tener un jet muy largo, porque un jet muy largo es muy sensible a
al aire, a cuestiones aerodinámicas, a cargas. Entonces uno busca tenerlo lo más cercano a la nariz. El problema es que nosotros mismos y un montón de otra gente en el mundo se ha dado cuenta que esto está subiendo de amplitud. Entonces cada vez hay más y más excitación. Pero lo que sucede es contrario a Rayleigh, es que existe un mínimo, después un máximo y después otro mínimo. Y si ustedes fuesen capaces de seguir incrementando la presión, ustedes verían una oscilación. No se entiende. No hay un modelo que pueda explicar esto. Entonces, física abierta. Ahora, esto es una gota de su grifo. Esto está tomado como a 40.000 cuadros por segundo. Es agua. Esto mide unos más o menos 4 milímetros. Y ahí está el rompimiento. Y después se va a romper aquí. Pues bueno. Ahora, este problema se ha estudiado un montón de veces. Pero les quiero que pongan atención en este punto. Es el punto antes, tal vez un microsegundo antes del rompimiento. Bueno, esto también se ha estudiado bastante. De hecho, en 1998, mi jefe, o ex jefe, John Hinch, encontró algo fascinante. Y es que dijo que un fluido invícido, agua, alcohol, líquidos de muy baja viscosidad, encontró que el adelgazamiento, cómo esto se adelgaza, cómo el cuello se adelgaza. Disculpen si a veces traduzco, pero normalmente doy la presentación en inglés. Entonces, cómo ese cuello se adelgaza, sigue una ley potencial. O sea, literalmente, si ustedes grafican R tiene un exponente a la 3 medios. Y él hizo un montón de simulaciones, hizo métodos puramente analíticos y demostró que eso era 3 medios. Sin importar qué líquido fuera, sin importar las condiciones, sin importar el flujo, esta cosa era universal. Bueno, le llamó en ese entonces self-similar. Ahora lo llamamos universal A. Pero no solo eso, él encontró algo todavía más fascinante y era que el ángulo, este ángulo, físicamente ustedes agarran un compás y miden ese ángulo, encontró que era 18 grados. De nuevo les insisto, es fascinante porque no importa el líquido que tengan, no importan las condiciones, el flujo, no importa nada, ellos descubrieron que eso era 18. Y es más o menos esto. O sea, todos estos son un montón de condiciones diferentes líquidos. Este es el tiempo del rompimiento y ándale. Cuando se rompe, eso es 18.1 grados. Y eso se quedó ahí en el olvido desde 1998. Bueno, no en realidad en el olvido. Esto se usa un montón. Esta ley potencial se usa para validar métodos numéricos. Si ustedes están simulando el rompimiento y si su simulación pues no sigue el 3 medios, pues bueno, la verdad es que no sirve, ¿no? Bueno, nosotros decidimos, bueno, nosotros vamos a ser físicos experimentales, vamos a hacer el experimento, ¿no? De nuevo, el experimento que ya conocen, un vaso de agua, una bomba, lo pasamos por aquí y hacemos que gotee las fotos que ya vieron. Y además hay tres zonas de rompimiento. Se rompe aquí, se rompe acá y eventualmente este filamento se va a romper en medio. Y esto es lo que descubrimos. Esto está tomado desde a 20.000 cuadros por segundo hasta 250.000 de cuadros por segundo. Y desarrollamos un algoritmo en MATLAB para detectar este ángulo. Y les insisto, este es el ángulo que la gente predijo teórica y numéricamente que se iba a 18 grados. De hecho, casi se puede ver aquí que después de cierto tiempo este ángulo permanece pues casi fijo. Aquí hay algunas fotos, esto 23.000 cuadros por segundo, se va adelgazando, estamos viendo lo que sucede acá arriba, se rompe a 70.000, perdón, si estoy leyendo bien, sí, 70.000 cuadros por segundo, y eventualmente esto es casi 250.000 de fotos por segundo, y obviamente no está funcionando. ¿Ese qué líquido
Esto es agua. Esto es agua, pero hicimos también alcohol, etanol y metanol. Y también hicimos diferentes flujos. ¿Qué se ve así? Es shadow graph. Entonces la luz está detrás, hay un difusor. Muchas gracias por preguntar. Muy rápido. Tenemos un difusor y la luz está por detrás. Entonces lo que vemos es la sombra. Se ve negro porque toda la luz se escapa del sensor. Perdón, estoy yendo en sentido contrario. Bueno, eso es lo que pasa en el filamento. El filamento se rompe allí. Se rompe allí. 23.000 cuadros por segundo. 78.000 cuadros por segundo. Y eso es lo que encontramos. De nuevo les insisto, diferentes líquidos. Aquí hay alcohol, agua, etanol, diferentes flujos. O sea, ustedes pueden generar una gota por segundo, una gota por minuto, una gota por hora, una gota por día. Y sin importar dónde empiecen, todas las condiciones colapsan en 18 grados. Entonces es de la demostración experimental. Y de nuevo les insisto, no solamente son diferentes flujos, sino en diferentes posiciones. Esto es dentro del filamento. Todos los rompimientos tienen 18 grados. Todos los rompimientos de la naturaleza, invícidos, baja viscosidad, son universales. Es interesantísimo. También medimos ese cuello, aunque para ser honestos con ustedes, el cuello ya se había medido, lo había medido Bazarán en el 2003. Pero bueno, él solamente hizo un solo experimento con agua. Nosotros de nuevo hicimos un montón de experimentos, diferentes flujos, y de nuevo, esto está dimensionalizado. H, el neck, adimensionalizado con el tamaño de la nariz. T es el tiempo capilar. Y de nuevo, todas colapsan. Entonces, de nuevo, esto es importantísimo para los métodos numéricos porque, bueno, hay teoría, hay métodos numéricos y hay experimentos. Sí. ¿Qué es el tiempo capilar? El tiempo capilar no me acuerdo, pero, y no lo voy a tratar de hacer ahora, pero tú puedes adimensionar el tiempo con las propiedades del fluido. Entonces es un análisis adimensional que no quiero hacer en frente de ustedes, pero en pocas palabras tiene solamente tensión superficial, densidad y una dimensión característica. Juega con ellas, tiene una raíz en algún lugar, juega con ellas para que te dé un número sin dimensiones. Es así de sencillo. Debería de tenerlo, A lo mejor está por aquí. Bueno, no. Bueno, ahora, como ya ustedes vieron, el rompimiento de ese filamento es muy importante para la industria. Porque si ese filamento se rompe en una gota, a ustedes les arruina la impresión, porque las gotas satélite, esas pequeñitas que se forman en el rompimiento del filamento, no son deseadas en la industria. ¿Por qué? Porque las gotas grandes se usan para generar el patrón, las pequeñas se van donde sea. Son pequeñitas, se las arrastra el aire, se cargan, se pueden ir a donde ellas quieran. Entonces también en el pasado, en 1996, 2004, se hizo un montón de física muy sencilla o de investigación alrededor de simples filamentos. Esto es un filamento que tiene una longitud característica, un diámetro característico, tensión superficial, viscosidad, densidad. Y la pregunta era muy sencilla. Si yo empiezo con un filamento de ciertas propiedades, yo quiero saber si el filamento se va a romper o no. Así de sencillo. ¿Se rompe o no se rompe? De nuevo, más números dimensionales para ti. Este a lo mejor lo conocen, el número de Ogner-Sorge. Es simplemente viscosidad, raíz cuadrada de densidad, la dimensión característica y la tensión superficial. Entonces, obviamente, cada líquido tiene un número de Ogner-Sorge diferente. ¿Sí? ¿No nos podrías dar una idea de qué es lo que mides? Como el número de Reynolds. Muy bien, el número de Reynolds, eso sí te lo puedo dar porque... No, pero ese número sí... Sí, ahora te lo digo. El número de Reynolds es obviamente densidad, velocidad, dimensión característica entre la viscosidad. El Weber es V cuadrada D entre tensión superficial. Y el Ogner-Sorge number es el número de Reynolds dividido. Entonces el número de Ogner-Sorge te está diciendo los efectos viscosos divididos entre los efectos de tensión superficial. Gracias.
Gracias por preguntar. Bueno, entonces Bazarán en el 2004 agarró y dijo, bueno, yo después de haber hecho un montón de simulaciones, predigo que hay un número de Ognesorge en el que arriba de ellos el filamento no se rompe, debajo de ese Ognesorge el filamento se rompe. Algo más o menos así. Este es el Ognesorge number. Aquí números muy pequeños, muy baja viscosidad, números muy grandes, muy alta viscosidad. Por supuesto, hay varias interpretaciones. Entonces, todo lo que esté debajo de esta curva no se rompe, todo lo que esté arriba se rompe. Y ahí quedó, de nuevo, como una curiosidad científica. La razón es que es muy difícil generar filamentos. Es verdad, en la industria se generan, pero no son tan matemáticamente similares, simétricos, con semiesferas al final. Entonces les insisto, esto se quedó ahí como una curiosidad matemática. Una última pregunta. ¿Y hay Las que quieras. alrededor de un fluido newtoniano? También está un newtoniano, no newtoniano. Yo pensaría que un no newtoniano, pues el filamento lo puedes hacer durar. Sí, excelente pregunta. Excelente pregunta. De hecho, déjenme aclararles una cosa desde ahora. Todo lo que les voy a presentar es newtoniano. Y quiero que si se van a acordar de algo de hoy, recuerden esto. Lo que hemos hecho es newtoniano. Y hay un montón de fluidos allá afuera, granulares, coloides, polímeros, no newtonianos, hay de un montón más. Entonces uno simplemente podría repetir esto y hacer física nueva. Es así de sencillo. Para responder tu pregunta, solamente hemos estudiado fluidos newtonianos. Pero a lo mejor habrá otra dimensionalización, el número de Débora, yo qué sé. A lo mejor esta tiene una tercera dimensión en la que ya puedes poner un número adimensional, donde tengas un tiempo de relajación, yo qué sé. Entonces ustedes ya conocen ya se los presenté, la bocina, la membrana, aquí se llena de líquido, uno impulsa y sale líquido. Pero hicimos algo muy curioso y es que reemplazamos nuestro agujero con un iris. ¿De qué otra forma me entienden? Aquí se puede cambiar un obturador, muchas gracias. Aquí está la foto, aquí está el sensor de presión, de que tanto les presumía. Y esto obviamente podemos cambiar el tamaño. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos cambiar la dimensión característica. Entonces aquí están algunos de nuestros experimentos. En lugar de imprimir una gota o de expulsar una gota, se expulsan filamentos. De nuevo, uno sabe qué líquido es, son mezclas de glicerina y agua, completamente newtonianas, tienen su Ognesorge number. Empezamos con el diámetro original, el diámetro inicial, la longitud inicial, y empieza ya a ver física bonita, ¿no? Ese filamento se recombina en una sola gota, ese filamento está a punto de romperse, pero no, se recombina en una gota, pero este no, o sea, este ya se desgració, ¿no? Se hizo pedacitos. Y otros más, bueno, este parece, y ya, bueno, se hace una satélite pequeña en medio, pero este que es casi tan largo como ese, se recombina. Por ejemplo, el de arriba, ¿qué tan reproducible es que logres tener esa gotita en medio, no sé si le llamas satélite? Increíblemente. Lo que no es reproducible es que te quede en el centro. De hecho, gracias por preguntar, nosotros reproducimos este experimento en una cápsula para la Agencia Espacial Europea, y lo que hicimos es que montamos esa cosa en una cápsula, la cápsula se sube en una torre de 120 metros y tiran la cápsula. Entonces tenemos 4 segundos de microgravedad y ahí sí siempre se rompía en medio, Entonces sí, que esta gota se vaya arriba, se vaya abajo, es un efecto de la gravedad. De hecho, hay reómetros, instrumentos que miden la viscosidad a través del comportamiento de esta gota. Y se mide el tiempo de relajación de fluidos no newtonianos, también por la longitud del filamento. ¿Y el tamaño de la gota satélite es controlable? A través... Mira, lo que te voy a enseñar en un momento es que sí, Bazarán estaba en lo correcto. Hace falta con que tú cambies algo para ponerte
del lado de la curva que te lo rompe o no te lo rompe. De hecho, hay un montón de investigación en las industrias de inkjet. De hecho, yo te puedo nombrar 120 personas en una compañía que hace impresoras, llena de físicos e ingenieros, desarrollando formas para evitar la satélite. Es un punto crítico. O sea, hay 120 personas, no hay numericólogos, porque ya te dije, los numéricos no funcionan, los comerciales. Entonces, es prueba y error. Ellos gastan millones en meter tinta, hacer, tomar foto, ver que no, cambiar algo, etcétera, etcétera. Prueba y error. O sea, es una industria que realmente se mueve por prueba y error. Bueno, un poquito de fotos. Obviamente este es enorme. De hecho, es 46 veces de largo su diámetro. Y no se rompe. Y este con solamente 29 veces su diámetro se rompe. Obviamente este es mucho menos viscoso que este, o sea, esta es la viscosidad retrasando el efecto de la tensión superficial y recombinando la gota. Ahora les voy a ser honesto a todos los estudiantes, nosotros nos pasamos 6 meses en el laboratorio haciendo los experimentos, o sea, no es un experimento de una tarde. De hecho, en algún momento tomábamos un punto por día, no les miento, un punto por día y regresábamos, a veces no salían, a veces sí salían. Obviamente, la idea era generar el filamento lo más simétrico posible. O sea, como ustedes pueden ver, es bastante simétrico. Y pues bueno, lo que predijo Bazarán, ¿no? Bazarán es uno de los líderes del campo. Aquí está la curva. Encima de ella todo se rompe, debajo no se rompe. Simulaciones anteriores, más o menos de acuerdo. Simulaciones aquí, también de acuerdo. Y esto es tal vez de mis mejores artículos, pero insisto, fueron trabajos de 6 meses, ¿no? Y de nuevo, es muy interesante porque obviamente el sistema es muy fácil de modelar numéricamente, y de nuevo, este tipo de estudios paramétricos, déjenme decirlo de esta forma, son ideales para probar métodos numéricos, y en realidad la gente los está usando muy intensamente. Pero realmente tienes una línea punteada que es algo de estabilidad. Sí, este es un análisis de Rayleigh de 1780 que dijo que bueno, que tú tienes un filamento, se genera una inestabilidad, la inestabilidad crece y esa la rompe. Y él puso la frontera aquí. Pero desafortunadamente Rayleigh no incluyó los efectos de la viscosidad. O sea, Rayleigh, todo el estudio, o sea, muy importantísimo, era solo para líquidos invícidos. Entonces, obviamente, donde es el fluido invícido, para muy bajos Ognesorge number, pega perfecto, pero una vez que la viscosidad entra o tiene una contribución importante, pues ya esta cosa se desgracia de nuevo, ¿no? Sí, perdón, esto es Rayleigh-Taylor. Bueno, ahora, como les decía, sí. En este fenómeno se llega a observar estos regímenes que menciona la gente como hip streaming. Eso es otra cosa. A ver, dame más información. Yo he visto en otros lados que este rompimiento depende un poco de la velocidad con la que se inyecta el fluido, por ejemplo. Ya. Cuando las velocidades van siendo más altas, se puede como superar, no sé cómo decirlo, como una estabilidad que está del jet. Repíteme el nombre. Deep streaming. No, mira, no lo sé, disculpa. Mira, el efecto de la viscosidad no está considerado porque el Ognesorge number no depende de la velocidad, depende únicamente de las condiciones del fluido. Pero déjame continuar y a lo mejor encontramos algo que se parezca. Bueno, también estoy muy interesado en qué sucede con las gotas cuando impactan un substrato. Y de nuevo hay un montón de física aquí desconocida. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han oído hablar del ángulo de contacto. Entonces ustedes tienen aquí un sustrato sólido, la gota está ahí parada y aquí se forma este ángulo tan característico. Y se supone que ese ángulo mide una cosa que los ingenieros llaman, y me gusta estar aquí en la Facultad de Ciencias, le llaman energía de la superficie. O sea, yo no sé qué carajo significa eso, pero eso se supone que se mide con el ángulo de
con el ángulo de contacto. Pero obviamente, miren, el ángulo de contacto cambia. O sea, bueno, más vamos a verlo del otro lado. El ángulo de contacto cambia mientras esta cosa, ¿lo ven como no hay modelo físico, numérico, teórico que pueda predecir eso? ¿Sí? Pero ahí no también tienen el problemita, por ejemplo, la Sí, 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 por supuesto, sí. en las 3 fases. Exactamente, ese es un gran problema de 3 fases, porque aquí hay gas, aquí hay líquido y aquí hay un sólido. Es un problema completamente abierto de la física. Hay un montón de modelos, pero créanme que ninguno funciona. ¿Y ese problema está a cualquier escala? Excelente pregunta. Tú sabes de fluido, ¿verdad? Es un problema de escala. Es un problema de escala, porque si tú ves el ángulo de contacto a la escala que lo estamos viendo, es 1, y entre más te acercas, ese ángulo de contacto cambia. Pero bueno, los ingenieros necesitan algo para medir, ¿no? Y usan el ángulo de contacto porque es algo sencillo. Pero tienes toda la razón. De hecho, pues no quiero llamarlo paradoja, pero hay un problema de escala. Tú puedes medir el mismo ángulo de contacto con un microscopio y te va a dar un número completamente diferente. Y aún así los ingenieros no se ponen de acuerdo. O sea, lo que te quiero decir es que si tú tomas, obviamente tú puedes, esto es una, cuando el líquido está estático, esto es una fracción de esfera perfecta. Entonces obviamente tú tienes una cuadrática y quieres aproximarle una línea. Entonces te insisto, depende un montón del dominio. No te puedo decir nada, o sea, es un problema actual en la ingeniería. Pero no solamente eso, o sea, hay un problema de la física. La gente lo ha tratado de atacar desde el punto de vista molecular, o sea, simulaciones moleculares, pero obviamente es otra escala. Estamos hablando de cientos de nanómetros, tú mides milímetros, a lo mejor micras, pero hay un gran problema en la física aquí. Nosotros somos capaces de visualizar no solamente de lado, pero también por debajo. Le ponemos partículas al líquido y somos capaces de hacer PIV, Particle Image Velocimetry, velocimetría de imagen por partículas. Entonces hemos sido capaces de detectar durante el impacto y la coalescencia los perfiles de velocidad. Estos perfiles de velocidad se envían a simulaciones. ¿Por qué? Porque la dinámica no se entiende. Entonces, literalmente nosotros tenemos que extraer la dinámica para meterla en las simulaciones numéricas. Y aún así, miren, o sea, estas más o menos al mismo tiempo. Ese es tiempo dimensional. Entonces, obviamente, como está el problema de la interfase, el impacto no se parece y eventualmente, por los problemas de ángulo de contacto, la coalescencia no es como los experimentos. Problema completamente abierto en el campo. ¿Me podrías dar un poco en la simulación numérica? ¿Sabes qué método? Este es Lattice-Boltzmann. Eso es la... Esto es Lattice-Boltzmann. 3-dimensional, Lattice-Boltzmann. Como tú decías, interfaz mezclada. El problema de la interfaz es que Lattice-Boltzmann es muy buena cuando la diferencia entre las densidades de las de los tres estados es cercana, pero aquí hay pues 1000, o sea, hay mil de diferencia. Qué mal está el español, disculpen. Bueno, otra cosa que nos interesa, porque así funciona Inject, porque así funciona la impresión de tinta, es la química. Entonces, también muy interesante, porque de esa forma funciona Inject. Entonces es muy interesante estudiar los diferentes tiempos. O sea, está el tiempo de coalescencia, está el tiempo de mezclado, está el tiempo de expansión, de retracción. Este es un problema muy interesante porque esto fue pagado por una industria. Entonces lo que ellos trataban de hacer era LaTeX. Ellos querían imprimir guantes, así de sencillo. Querían ponerle 2 químicos a una impresora, otro químico a otra impresora, imprimían una, y ellos esperaban que después de que las 2 gotas se juntaran, se mezclaban y iban a producir LaTeX.
fracaso industrial de cientos de millones tirados a la basura. Y ese es el problema. Si uno pone una gota de químico 1, una gota de químico 2, y el impacto puede ser muy violento. Digamos, claramente el impacto es violentísimo, pero lo que genera la química es la difusión. Y el tiempo de difusión es muchísimo mayor que el tiempo capilar o que el tiempo viscoso. Entonces, no hay mezcla. Entonces, obviamente, si yo de nuevo, esto obviamente son de 3 milímetros, no son de 50 micras, pero de nuevo los números adimensionales son idénticos a los de la industria. Sabemos o esperamos que la física se reproduce. Y de hecho hicimos un estudio de nuevo paramétrico, gota en gota, una encima de la otra. De nuevo ustedes pueden ver que es bastante violento, pero al final pues no hay mezclado, ¿no? Y miren, es medio segundo ya. O sea, medio segundo en algo de 50 micras es una eternidad. Y bueno, después hicimos, mis colegas Lattice Boltzmann de nuevo con Tracking Particles. De nuevo, esto tal vez no es muy representativo de la realidad, pero también encontramos que simplemente no había mezclado. ¿Cómo andamos de tiempo? Oh, wow. Bueno, vamos. Gota en gota. O gota en líquido, perdón. Gota en una alberca. Esto es agua. Esto tiene muchísimo tiempo también, más o menos 200 años de estudios. Lo estudió Worthington. Aquí se genera una cavidad, la cavidad colapsa por tensión superficial y ese exceso de energía saca una gota de vuelta. Déjenme que vuelva a caer de nuevo. Va a caer y van a salir unas gotitas pequeñitas, ¿las ven? Pues no lo van a creer, esas gotitas se descubrieron hace apenas 10 años. Todorsen, profesor Todorsen en Saudi Arabia, las llamó eyecta. Esas ahí van, son pequeñititas, van a una velocidad mucho mayor de la gota y ahora se sabe que ese es el mecanismo con el que se genera el rocío. A lo mejor lo estoy diciendo mal. La humedad. Cuando se están rompiendo las olas, está pasando eso. Hay un líquido medio estático al frente, está cayendo la ola se rompe, genera una gota y las gotas generan las gotitas y con eso se satura el ambiente. Ahí van. Y eso funciona en ríos, eso funciona en caídas de agua. Qué tonto soy. Bueno, entonces de nuevo, el mismo señor Todorsen, el mismo que descubrió estas pequeñas gotitas, hizo lo mismo que hicimos, no es cierto, él lo hizo más o menos antes. Agarró, hizo un montón de simulaciones numéricas. Entonces, simplemente, déjenme volverlo una vez. Él agarró este sistema y dijo, ahora voy a hacer simulaciones de una gota cayendo en una alberca y voy a cambiar viscosidad, tensión superficial, tamaños, etcétera, etcétera. Y generó esto. Entonces él dijo, aquí sucede eso. Aquí suceden esas gotitas. Aquí no pasa nada. No voy a explicar mucho esto, pero él en pocas palabras dijo, hay un lugar aquí, esta es la gota en rojo, la gota penetrando la alberca en azul, y él encontró una condición en la que se generaba este valle de vórtices. Y de hecho lo llamó von Karman Vortex. Ok, pero no les digo, él hizo un montón de experimentos y solamente encontró esto por aquí. Entonces, obviamente nosotros somos experimentales y dijimos, a ver, esto es cierto, pero eso es lo que dicen las simulaciones, pero vamos a ver qué hacemos. Entonces agarramos nuestro experimento, hicimos una alberquita de agua, generamos gotas con el mismo sistema que ya hemos visto, tenemos una cámara de alta velocidad, podemos poner un láser aquí en medio, y eso es lo que sucedía. Cuando esto era viscoso, líquido con glicerina de 10 veces la viscosidad del agua, esta es la gota penetrando la alberca, aquí hay líquido, y aquí está la gota ya penetrando, y ustedes ven, pues ahí está la interfase, ¿no?
Y es muy bonita, es muy cilíndrica, esférica todavía, esférica porque la gota originalmente es esférica, y este es con el láser. Entonces entra y no pasa nada. Pero después, si cambiamos las condiciones, eso es lo que sucede. Simplemente la misma velocidad de impacto, más o menos 1 metro por segundo, pero ahora es 10 veces menos viscosa. Y aquí están los vórtices. Entonces, de nuevo, ideal para la industria. Si ustedes quieren mezclar, necesitan vórtices. Si no quieren mezclar, pues no ocupen los vórtices. Entonces simplemente pueden agarrar el parámetro, los parámetros de Von Karman, bueno, Torvald era el primer autor, pero de Todorsen, y ustedes ya saben el Log-Sorgen Number y el K que estaba por aquí. Ya casi acabo, ya no los aburro. El K, en lugar de tener el Weber multiplicando, lo tiene dividiendo, perdón, al revés. Entonces, de nuevo, eso incluye todas las propiedades del líquido. Entonces, si ustedes quieren rápido mezclado, bueno, trabajen aquí. Si no quieren mezclado, trabajen aquí. Bueno, ahora ya vamos a continuar muy rápido. Bueno, ahora en Harvard, profesor Howard Stone, otro líder del campo, había estudiado splashing, y creo que eso no tiene traducción, pero simplemente si ustedes tienen una gota 1 metro por segundo, ustedes ven el frente de la gota, pues no se rompe. Si ustedes suben la velocidad, esto es 1 metro, 1.6 metros por segundo, 2.7 metros por segundo, y el frente se rompe. A esto se le llama splashing. Entonces Howard Stone encontró algo muy interesante, y era: esto es cuando el sustrato, estas dos, cuando el sustrato está quieto, no se está moviendo. Este no hace splashing, este hace splashing. Pero entonces Howard Stone agarró y dijo: bueno, vamos a mover el sustrato hacia allá. Entonces simplemente por mover el sustrato ya generó splashing. Y aquí, pero eso no es lo peor. Lo peor es que cuando había splashing y cuando lo mueve, como que había menos splashing. Y luego siguió subiendo la velocidad, 5 metros por segundo ahora, el sustrato moviéndose para allá. Y este que ya no hacía splashing, perdón, este que casi hacía splashing, pues ahora no hace splashing. Este que hacía splashing, pues ahora no hace. Entonces él dijo: bueno, imagínense que esto es una impresora, ¿no? En una impresora ustedes tienen el papel moviéndose, entonces ustedes serían capaces, con las condiciones adecuadas, controlar el splashing. Y obviamente, bajo algunas condiciones ustedes querrán splashing, bajo otras no querrán. De nuevo hizo su estudio paramétrico, hizo un montón de experimentos, y de nuevo hay una separación, splashing y no splashing. Entonces, de nuevo, si ustedes quieren generar una de las dos, simplemente tienen que trabajar allí. Pero nosotros dijimos: bueno, esa es la contribución de Stone, vamos a hacerla ahora en líquido. Su sustrato era sólido, ahora vamos a mover el sustrato líquido. Y a lo mejor está muy complicado, pero eso es con lo que nosotros decidimos hacer el experimento. Es un barril, el barril tiene un riel, el riel ponemos agua o líquido, glicerina y agua, de nuevo, totalmente newtoniano, y esto lo ponemos a girar. Y aquí metemos nuestro generador de gotas y hacemos que caiga una gota. De nuevo, shadow graph, tenemos el difusor, tenemos la cámara de alta velocidad, y de nuevo nosotros podemos controlar un montón de cosas. Podemos controlar el tamaño de la gota, la velocidad de impacto, la velocidad del líquido. Así es más o menos, podemos controlar la velocidad del líquido, y además, bueno, podemos poner un láser, ¿no? Y eso es lo que observamos. Entonces, espero que funcione. Entonces ahí está la gota cayendo, este es el líquido moviéndose y genera esto, ¿no? O sea, hay un contacto inicial, hay coalescencia, pero esto genera el filamento que se arrastra, y eso lo llamamos lamela eyecta. Eyecta al honor de Todorsen. Y esto es muy característico, esto se encuentra en un montón de casos. Cambiemos, todo es el mismo fluido. El líquido de la gota y el líquido de la alberca es de la misma. Cambiemos las condiciones. Diferente velocidad de impacto. No hay coalescencia. La gota se va a quedar flotando ahí.
De nuevo son las mismas, el mismo líquido, tal vez el mismo tamaño de gota. Simplemente tal vez hayamos cambiado la velocidad del líquido. Y ahí está. De hecho, 2 horas después ahí sigue. De hecho, casi se puede dar uno cuenta que la gota está resbalando sobre un colchón de aire. De hecho, un par de años después de esto, esto es 2005, no es cierto, esto es 2007, esto es 2006, hace en cuartos, esto lo publicamos al final de 2006, y en febrero el mismo Todorsen midió con interferometría el grueso del colchón de aire, y son 200 micras. Bueno, otro régimen. ¿Se acuerdan de los von Karman? Entonces obviamente es mucho más violento que cualquiera de los dos. Si ustedes quieren mezclado, esto es ideal. Si no quieren mezclado, pues tienen que buscar otras condiciones. La gota es exactamente la misma, tiene un poquito de fluoresceína que no afecta las condiciones del líquido, aún así las medimos. Tensión superficial, viscosidad, densidad, es la misma entre los dos líquidos. Y pues bueno, fuimos los primeros en descubrir el desprendimiento de vórtices. Y de nuevo, que antes hicimos como 6 meses de experimentos y encontramos que esos vórtices están solamente aquí. Aquí está, como les decía, este es el K que usaba Todorsen antes. Es más o menos como el Ognesorgia number. Y esta es, bueno, una combinación de la velocidad de impacto y la velocidad de la alberca. Entonces, de nuevo, dependiendo de qué condición quieran, ustedes simplemente tienen que hacer el experimento o buscar las condiciones ideales. De nuevo les insisto, todo esto es ideal para métodos numéricos. Ustedes lo comparan, si no, bueno, siguen intentando. Pues muchas gracias. Tenía un poco más, pero vamos a dejarlo aquí porque quiero preguntas. De nuevo les insisto, si les gustó la presentación, quieren unirse al grupo, mándenme un correo. Rafael, Queen Mary, Universidad de Londres, por favor, más que bienvenidos. También creo que ustedes pueden hacer prácticas en el extranjero de 6 meses porque ya he recibido estudiantes de aquí. Si quieren irse, por favor, más que bienvenidos. A los investigadores también, sabáticos, etcétera, etcétera, por favor. Gracias, muchas gracias. ¿Preguntas? Otra más. Cuestión práctica. En tu experimento, ¿qué es lo más caro y cuánto cuesta? La cámara de alta velocidad, la más cara cuesta 85,000 libras. 85 por 20. 23, wow. ¿Cuánto? 2 millones. ¿Y el resto del experimento qué tan caro es? Mira, casi todo, afortunadamente, tanto en Cambridge como en la Universidad de Londres, tenemos técnicos excelentes. Entonces, un montón de las cosas está hecha en el taller. O sea, un montón de cosas, literalmente. O sea, todo esto es acrílico del taller. Esto no cuesta más de... El iris no cuesta más de 20 libras en Londres. El sensor es carísimo, seguramente 2,000 libras. Pero lo compras una vez y te olvidas de él. O sea, literalmente yo tengo uno. Y tengo 3 cámaras de alta velocidad. La carísima, que fue... Wow, o sea, soy demasiado honesto, ¿no? Fue la razón por la que me moví a Londres. Me prometieron cierta cantidad de equipo que no tenía antes y pues bueno. Pero tengo 2 pequeñas. Hay una cámara que se llama Cron, te lo voy a anotar aquí, Cron. Son muy nuevas, son americanas. Cron Technologies. Te cuestan $3,000. No llegan, por supuesto, al 1,000,000 de cuadros por segundo, pero para un montón de ese tipo de cosas funciona súper bien. Tiene un mes aquí, ¿Sabe como cuántos es?
Creo que 20,000. Chrome Technologies tiene un mes en el mercado. Empezó como crowdfunding, Kickstarter, una cosa así. Tiene un mes en el mercado. Yo compré una, no me ha llegado, pero es algo, ahí les paso el tip. Luego, la compañía, mis cámaras son Phantom. Phantom renta cámaras. Entonces, yo lo he hecho. Si no, digamos, todos tenemos problemas de dinero, ¿no? Si no te alcanza, Phantom te renta una cámara por un mes, por 2 meses, por 500 libras al mes. Y seguro que ustedes aquí están al lado de Estados Unidos. Todas las cámaras son americanas. No hay una japonesa ahí, pero no está tan buena. ¿Las fotos iban cayendo en el aire? ¿Perdón? ¿Las fotos iban cayendo en el aire? Sí, de hecho es una excelente pregunta, ya no voy a llegar allí, pero el mismo señor que hizo Howard Stone en Harvard, el que hizo el del sustrato en movimiento, él también tiene un estudio paramétrico de vacío, o sea, él hizo diferentes vacíos y encontró que entre más vacío haya, menos splashing hay. Por supuesto. De hecho, exactamente el proyecto que tengo con la industria es sobre efectos aerodinámicos. Las industrias lo que quieren hacer es imprimir cada vez más y más rápido. De hecho, tú ya puedes comprar, obviamente, bueno, no una persona, pero una industria. Por ejemplo, las cajas de Amazon se imprimen con inkjet. O sea, esas azulitas, las típicas que te llegan con tu libro, esas se imprimen con inkjet. Y ellos quieren ser capaces de imprimir eso en una fracción de segundo. Eso implica que tienen que pasar el papel a milisegundos, a 5, 10 metros por segundo. Y tú ves, las máquinas son enormes, son del tamaño de este cuarto. Y esa cosa va a 10 metros por segundo, el sustrato va a 10 metros por segundo. Eso arrastra. De hecho, no estoy seguro si tengo eso. Tal vez sí lo tengo. Ya no tengo tiempo, pero si quieres te lo enseño después. No, adelante. Estoy casi seguro que tengo aquí algo. Tengo presentaciones solo para la industria, no para académicos. Wow, esto madre. Es casi la misma, pero puta mano. Oye, capaz que no la tengo, Sí, lo tengo. Mira, lo que también hacemos, esto no cuenta de los 100,000 libras porque es un proyecto que me llevé de Cambridge, pero es un láser de eBay de 100 libras. Es un neodimio jack que se pasa por un colimador invertido, se hace el haz grandote y se manda a las cámaras. Las cámaras no tienen ningún lente, es el puro CCD. Y lo que se obtiene es que se genera un patrón de interferencia. Esto es un interferómetro, así de sencillo. Ustedes pueden poner este patrón en una antitransformada de Fourier y ustedes obtienen la posición de las gotas en 3 dimensiones. El problema de esto, bueno, no el problema, la ventaja es que ustedes pueden alcanzar hasta 36 nanómetros de resolución. Ahora, ¿para qué usamos esto? Aquí está más o menos lo que está sucediendo. Ustedes tienen la impresora, están generando gotitas, se pone un láser y esto se mueve, ¿no? Entonces, espero que funcione. Ahí está. Cuando no se está moviendo, estas son las gotitas, están cayendo, y esto es literalmente casi impresión 3D, ¿no? Se está generando, se está ahí juntando un volumen. ¿Qué pasó? Me pasó hace un segundo. Bueno, vamos. Bueno, aquí está el láser, ¿no?
Ahí está imprimiendo y mira, se está moviendo esto solamente a, wow, vamos a decir que es 1 metro por segundo, lo que sea. Ah, 0.55. Mira, ni siquiera es rápido. Ya están las gotas siendo arrastradas. Las que estás viendo son las satélites, no las gotas. Es un proyecto industrial. Me dieron 4,000 libras por hacer eso. Y no les debe estar ni dando los números, ¿no? Pero ustedes me caen muy bien, está todo en familia, ¿no? Para hacer esto, se pone un láser, una hoja láser, un lente cilíndrico, y ahí está, la gota empieza a imprimir. Obviamente las gotas grandes están siendo imprimidas, están generando un patrón negro, pero estas son las pequeñitas. Ahí están desgraciando todo, esto se está regresando para allá, a lo mejor ya están un poco secas, estos contaminan los agujeritos. Se recuerden, los agujeritos son de 100 micras, esos se tapan con cualquier cosa. ¿Eran 2 chorros o por qué se ve? Eran 2 chorros, esta impresora tiene 2 chorros de impresión. ¿Este es el video de la transformadora? No. No, de la anterior se va moviendo. Entonces, por supuesto, los efectos aerodinámicos son terribles, ¿no? Y obviamente la industria quiere hacer este gap. Esto ya es apenas 5 milímetros. O sea, 5 milímetros es nada. Normalmente, o sea, para serte honesto, esto está exagerado, ¿no? En una impresora comercial, este gap es solo de 1 milímetro. O sea, pagan pegadito para evitar esto. Pero obviamente, eso te implica que solamente puedes imprimir en superficies muy planas. La gente quiere imprimir en ropa, en huevos. Yo no sé si los huevos aquí en México ya están impresos. Pero miren, o sea, quieren imprimir en carne. Hay un montón de tintas solubles de agua con tintes naturales. O sea, todo eso existe. Pero bueno, para serte honesto, esto les encantó a la industria porque ni sabían que esto estaba tan horrendo, ¿no? ¿Tengo algo más? Ah, mira, aquí hay algo más. Un poco más rápido, 1.5. Mira, esto se va. Desafortunadamente, los ingenieros que trabajan con esto respiran esto. Y como son pequeñitas, se te van hasta no solamente los pulmones, sino hasta el flujo sanguíneo. O sea, son pequeñitas, o sea, algunas pueden tener medio micrón. Entonces es un problema de salud también. Aquellos estudiantes que hagan métodos numéricos, si ustedes hacen un método numérico de esto, yo les garantizo un muy buen trabajo en el Reino Unido o en Japón. O sea, en cualquier compañía mataría por esto. O sea, esa merma no la tienes calculada. Bueno, hicimos eso porque obviamente podemos hacer PIB. Bueno, ya que nos estamos tan entretenidos, lo último es que somos capaces de imprimir también células, gotas en coloides. Entonces, bueno, por favor, de veras, si tienen interés. ¿Puedes poner tus datos en unas slides? Ahí está. Bueno, la verdad es que ya puse a mi papá a poner pegatinas en toda la facultad. Entonces, mi papá también es de la UNAM, también de la facultad, de la generación del 50. Entonces, por favor, de veras, urge gente, tenemos un montón de proyectos. Ya hay mexicanos. En Londres hay un montón de mexicanos de la facultad y de otras facultades. Y también del TEC, pero bueno. Mejor de la facultad. Sí. ¿La producción de gotas por microfluídica tiene futuro en el sentido industrial? Sí, mira, claro. Todo lo que está detrás todo lo que te lleva el líquido de los contenedores, que literalmente son de este tamaño y se parecen a esto, todo lo que te lleva aquí es pura microfluídica. Y es interesantísimo porque si tú pones aquí por error una burbuja, eso se desgracia. Las gotas, para generarte la impresión negra, traen partículas, y partículas pueden ser muy grandes. De nuevo, muchas de las impresoras, hay impresoras en el Reino Unido que cuestan 10 millones de libras.
Y cuestan eso porque están llenas de instrumentación. De hecho, hay impresoras que tienen reómetros adentro. Están regularmente, una vez por segundo, midiendo la viscosidad, y no solamente la viscosidad, la viscoelasticidad de las tintas. Y tiene un sistema complejísimo de mezclado, sobre todo las que imprimen en los huevos, porque esas son a base de etanol o acetona. Pues obviamente, como tú tienes el jet aquí viajando, la acetona se va evaporando. Y no solamente aquí, pero también tienes aquí líquido expuesto. Entonces se está evaporando la acetona y obviamente está cambiando las propiedades del líquido. Entonces los reómetros no solamente están midiendo, sino controlando la viscosidad. O sea, te digo, son empresas de cientos, tal vez de miles de ingenieros y físicos. Una pregunta ingenua. Digamos, uno quiere imprimir todo ese tipo de cosas, pero por ejemplo, en particular sobre los huevos, ¿no sería más fácil quemarlo literalmente con un láser? El láser lo puedes enfocar porque te pega la gana, pero te pega la gana mucho más barato. Sí. Hay que utilizar algo tan complejo, sentido complicado. ¿No sería más rápido que un láser? No te sé responder. Yo creo que sí. De hecho, muchas botellas ahora también tienen láseres y son mucho más baratos. De hecho, lo más interesante es que si tú buscas Domino, la compañía con la que trabajo, tiene sistemas de láser, de engraving. Entonces te venden de las dos. Yo te podría decir que al menos en Europa todo lo de comida está controladísimo. De hecho, yo tengo un proyecto con Airbus que trata de hacer un robot que vaya a lo largo del fuselaje imprimiendo los planos de las vigas que dan el soporte del fuselaje. Entonces ahí no se permitía el láser porque puedes debilitar la estructura de aluminio, y no se permitían ni acetona ni alcohol porque también podrías hacerle algo a la superficie. Entonces se terminó haciendo literalmente agua con un poquito de tinte natural. Entonces no lo sé, o sea, te digo, hay un montón de regulaciones que también limitan un montón. Pero yo creo que el láser sí, o sea, el huevo seguro que le queda bien el láser. La carne también, o sea, sí. Le agradecemos a Tengo tarjetas, por favor. Gracias.